Bueno, muy bien, vamos a hablar de la fe. Como nosotros sabemos, eh, San Pablo en Hebreos 11, si no me equivoco, habla acerca de la fe, ¿no? De una forma magistral, ¿no? Incluso hasta este escritor, que no es precisamente católico, que es Paulo Coelho, en una recopilación, si no me equivoco, que hace acerca de un autor que creo que es inglés, Henry Drummond, creo que sí, efectivamente, habla acerca de la fe en una pequeña recopilación que hace, y justamente en ese texto habla acerca de palabras de San Pablo, ¿no? Sí. Que está en la Biblia. Las escrituras nos enseñan que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser el remunerador de los que le buscan solícitamente. Dios paga bien a quien cree en Él bien. Así es. Sin fe, sin esta resolución, sin ese convencimiento tan fuerte, es imposible agradar a Dios. Y en Hebreos justamente 11, versículo 6, dice lo siguiente. Además dice, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Textual, textual. ¿Y qué cosa es la fe? En términos, digamos, un poco más mundanos, ¿no? La fe consiste en salir de nuestra razón y dar ese salto a lo desconocido, donde la lógica queda muchas veces de lado, ¿no? Y damos a ese salto, ¿no? Muchas veces a creer en lo sobrenatural. La fe es tan importante que sin ella simplemente no tenemos parte con Dios. Y es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y ahí está el problema a veces, ¿no? Es un problema que algunas personas, sobre todo las que no creen en Dios, tienen. No creen porque no ven. Yo creo lo que veo. Yo creo lo que toco. Nos hace recordar a Santo Tomás. Y así podemos decir en Hebreos nuevamente, dice que la fe es la creencia en el Dios único y verdadero. Creer sin verlo en realidad es pues la certeza de lo que se espera, de lo que no entendemos. Confiar en Dios más que en ninguna otra cosa y tener la confianza plena de que Él es nuestro. A través de la fe creemos que Dios tiene el poder sobre todo de transformar el matrimonio, los hijos, la vida, el mundo. Pero esta sabiduría la obtenemos, ojo, cuando depositamos nuestra confianza en Dios. O sea, nadie puede creer o tener fe así de la nada. Sino esta certeza viene cuando realmente depositamos nuestra confianza en Dios. Y miren, ¿ah? Para que la fe llegue, es necesario creer, por supuesto, pero también pedir la fe. Porque si no, uno no pide la gracia de la fe, es muy difícil que uno llegue a un convencimiento total de esto. Así es. Y una de las cosas que nos ha pasado a muchísimos, y que seguramente a alguno le pasa en la actualidad, es que ¿qué hacemos cuando nos dio una enfermedad a nosotros o a un familiar o la muerte de alguien cercano o a una traición de un familiar cercano? Pues entonces hay muchas variables, ¿no? Una de esas cosas
¿no? Que puede ocurrir es que se puede caer en la desesperación, ¿no? Creyendo que con esto se acabó todo. Lo segundo que puede ocurrir es que también, si la aprovechamos, podemos ejercitar nuestra fe y nuestra humildad, porque parece mentira, los momentos, estas tempestades de la vida, nos permiten consolidar nuestra fe y también la humildad, en el sentido de que si ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que nosotros ya no podemos solo, no podemos por nuestras fuerzas y confiamos en algo más grande, que es en el Hacedor. Y puede haber una tercera variante más, que es que por eso el cristiano debe pedir siempre a Dios la gracia de la fe. Es importante, ¿no? Parece mentira, pero es así. El ser humano vive generalmente como que si Dios no existiera. Y muchas veces se da cuenta la necesidad de Dios cuando le ocurren cosas, ¿no? Que lo desestabilizan, que desestabilizan su propia existencia, que puede ser una enfermedad, la muerte de alguien, o puede ser también la pérdida de alguna seguridad que ha tenido, pérdida de dinero, le embargan la casa, lo roban, se pone en riesgo su vida, etc. Es allí donde inmediatamente se da cuenta que existe una realidad llamada espiritual y enseguida deja de mirar lo que tiene para mirar al cielo, a mirar a Dios. Es lo que ocurre. Bien, los que somos conscientes de ello, recuerden que siempre podemos ejercitar nuestra fe en esas situaciones. Incluso la humildad, podemos ejercitar la humildad cuando incluso las cosas no van como nosotros pedimos. Porque también ese es un gesto que reconoce que los designios de Dios son diferentes a lo que nosotros pedimos, nosotros queremos también. Difícil, ¿no? A todos nos ha tocado. ¿La fe produce milagros? De hecho que sí. Pero recordemos que por lo general, los milagros ocurren, o sea, ocurren por vía ordinaria, o sea, por las situaciones que vivimos cotidianamente y que están encubiertos justamente por estas cosas cotidianas, ¿no? Por, entre comillas, casualidades, por una persona que se nos cruce y justamente nos dio el consejo, o justamente estuvimos pidiendo algo y nos llamaron para un trabajo, ¿no? Bueno, generalmente por vía ordinaria, ¿no? También suceden milagros por vía extraordinaria, que son, pues, digamos, estos portentos, ¿no? Sobrenaturales, estos milagros, ¿no? Como las apariciones, etcétera, ¿no? Pero algunos dicen que es por la poca fe que uno tiene en la actualidad, en estos siglos modernos, que no ocurren tan frecuentemente, más ocurren por vía ordinaria. La fe, sí, es nuestra esperanza y la esperanza de todo cristiano, en el sentido de que el ser humano muchas veces se cree todopoderoso, omnipotente, pero cuando justamente, como les decía hace un instante, vienen circunstancias que le quitan esa estabilidad, esta seguridad, se da cuenta que no puede solo, que es imposible resolver circunstancias ajenas a su posibilidad. El que no cree vive en la desesperanza. Los que creemos, tenemos esa esperanza que está en nuestro corazón a pesar de las situaciones tan engorrosas y tan muchas veces tan difíciles que muchas veces nos ocurre en la vida. Por eso la fe es esperanza. Por eso cuando uno está frente a una persona, el ámbito de salud, por ejemplo, de una persona enferma con una
enfermedad crónica, un moribundo, parece mentira, pero sabemos de que nada más hablarle de Dios en ese instante, esa persona le cambia realmente esta, eh, esta, digamos, actitud que tiene, en donde todo lo mortifica, en donde no puede soportar el dolor, no puede soportar la enfermedad, ¿no? Y entra en una situación, si bien de sufrimiento, pero empieza a tener más tolerancia hacia ello gracias a esa esperanza que tiene. Así es. Por eso es muy importante esto, la esperanza. El cristiano cree en la esperanza. Y por ello es muy importante tener modelos de fe. Muy importante tener los modelos de fe. Y sobre todo los modelos de fe uno los ve en dónde? En los santos. ¿O en quiénes? Perdón, en los santos. Así es. Muy importante por eso la figura de los santos. Cada uno debe preocuparse justamente por tener estos modelos. Lamentablemente hoy día está más eh, este, de moda, ¿no? Que nuestros modelos, sobre todo en la actitud de muchos jóvenes, que ser o tener como modelo al Che Guevara, ¿no? Tener como modelo a Bob Marley o un rockero que murió drogado, ¿no? Entonces eso no es esperanzador, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener, digamos, una mentalidad, ¿no?, clara en que tener modelos de fe es básico, ¿no?, para nuestra vida, porque ellos son el punto de referencia. Y recuerden, ¿no?, para acabar, la fe no es retórica, ¿no? Es práctica, ¿no? O sea, nadie puede decir que tiene fe si es que no la ha experimentado, si es que no la ha ejercido. Nadie tiene fe, evidentemente, si no ha hecho ese ejercicio de fe. Y eso es muy importante. Muy bien, ese era el mensaje que les quería traer, ¿no? Ojalá haya podido compartir la esencia de lo que yo quería.